Es otro avance en la exploración del espacio. Es el momento en que la cápsula Orión volvía a la Tierra, cayendo en el Pacífico, justo donde se había calculado. Acaba así con éxito la primera parte de la misión Artemisa, con la que se pretende volver a llevar al hombre a la Luna. Orión ha llegado, el viaje vacía, pero a bordo puede llevar a partir de ahora humanos. Lo hará, si todo va bien, en 2025. ¿Qué tal? Buenos días. 2023 se asoma ya a la esquina con incertidumbre, es la palabra más remetida, con unas tasas de inflación que, aunque siguen siendo altísimas, podrían empezar a moderarse, aunque por el momento solo son señales. En la zona euro el alza de precios sigue rondando el 10%. El problema es que las recetas para bajar la inflación, subiendo los tipos de interés, podrían provocar otro fenómeno indeseable, la recesión. Es un fenómeno global. Noviembre dejó una subida de precios del 7,7% en Estados Unidos con respecto al mismo mes del año pasado. En Europa, Portugal y Bélgica superan el 10%. Alemania está por encima del 11% e Italia toca techo con el 12,5%. Con este entorno casi nos damos por contentos con que España sea el país de la zona euro con menor inflación en el mes de noviembre, en el 6,8%. El Banco Central Europeo afirma que el pico podría estar cerca, pero también advierte de que los precios seguirán altos en 2023 y 2024. Y añadamos a esto el precio de los combustibles, que en pleno Reino Unido está siendo insoportable para muchos este invierno. Un intenso temporal de nieve que además ha colapsado los transportes públicos y docenas de carreteras que permanecen cerradas, igual que algunos aeropuertos afectados por la nieve y las temperaturas, hasta los 10 grados bajo cero. 3 aeropuertos londinenses han cerrado decenas de vuelos este fin de semana y la situación hoy es muy parecida. Y miren hasta qué punto está llegando la situación en Perú, con peleas incluso entre los propios diputados que se persiguen, como pueden ver, por el medio de la Cámara. Tras la detención y destitución del presidente de Perú por intentar dar un autogolpe de Estado en su país, surgen ahora teorías de la conspiración, tras declarar el ya expresidente que alguien le drogó para que firmara la disolución del Congreso peruano. En las calles las protestas han provocado ya la muerte de 2 personas, una de ellas menor de edad. La presión popular ha obligado a la nueva presidenta a adelantar la previsión de elecciones a 2024. También ha declarado el estado de emergencia en el sur del país. Hablaremos de la situación en Perú y también de las sanciones contra Rusia, que están teniendo un efecto perverso en el transporte de mercancías en el estrecho del Bósforo. Turquía exige un seguro a quien transite por este estrecho, pero la mayor parte de las compañías aseguradoras internacionales ha dejado de dar cobertura a las embarcaciones rusas. Ahora mismo hay 22 barcos estancados al no poseer la documentación exigida por las autoridades turcas. Los ministros de Energía de la Unión Europea van a volver a reunirse este martes para tratar de llegar a un acuerdo sobre el límite al precio en las compras de gas ruso. Y mientras, Rusia sigue tratando de que el invierno se convierta en un castigo para la población ucraniana, con ataques continuos a infraestructuras esenciales. Odessa se queda a oscuras. Un ataque ruso con 15 drones iraníes deja a 1,5 millones de habitantes sin electricidad. La población utiliza chalecos reflectantes para ser vistos y linternas para poder ver en la oscuridad. Los generadores permiten a los comercios seguir abiertos. En las estaciones se habilitan puntos de carga y bebidas calientes. También se ofrece leña para calentar los hogares. Los servicios de emergencia siguen con los trabajos para restaurar la energía en el sur de nuestro país. Estamos haciendo todo lo posible para devolver las luces a Odessa, asegura Zelensky. El presidente de Ucrania informa que todas las centrales térmicas e hidroeléctricas del país han resultado dañadas. Los enfrentamientos más activos siguen siendo en el este de Ucrania. La lucha por Bakhmut se está convirtiendo en una de las batallas más sangrientas de la guerra. Sonido de artillería que silencia a este soldado al piano en esta destruida iglesia. En las últimas horas, Ucrania también ha atacado objetivos militares rusos en Melitopol, ciudad ocupada por Rusia en el sureste del país. Los líderes del G7 se reúnen este lunes telemáticamente para acordar nuevas sanciones contra Moscú. También se cerrará una nueva dotación de 2.000 millones de euros para armar a Kiev.
con este contundente sí. El presidente estadounidense Joe Biden confirma una conversación telefónica con Zelensky en la que le reitera el compromiso de su país con Ucrania. Bueno, pues ya ven, Joe Biden vuelve a confirmar su apoyo a Ucrania y lo hace días después de que Estados Unidos haya llegado a un acuerdo con Rusia para intercambiar prisioneros. Un intercambio muy polémico, porque quien entrega a Estados Unidos es un traficante de armas ruso acusado de espionaje, que vuelve a Moscú a cambio de una jugadora de baloncesto a la que se acusaba de llevar aceite de cannabis. Estados Unidos no logró que en el canje se incluyera también a un espía suyo, prisionero en Rusia, lo que le ha valido críticas al ejecutivo de Biden. Vamos a hablar del asunto con María Rosman, experta en política estadounidense, colaboradora de este programa. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hoy te tenemos lejos, ¿eh? Sí, hola, buenos días. Eso es lo que tiene la tecnología, ¿no? Que nos permite estar cerca al mismo tiempo. Oye, cuéntanos, ¿quién es esta jugadora de baloncesto que regresa tras este acuerdo a Estados Unidos? Bueno, es una jugadora que ha tenido algunos problemas en Estados Unidos porque se ha mostrado quizás pertenecer un poco más a la parte progresista del país, entonces eso se ha utilizado por parte de los más radicales dentro del Partido Republicano para criticarla y decir que es una antipatriota, que no tenía que haber sido liberada, sobre todo a cambio de este prisionero tan peculiar que es Víctor Bout, que es el mercader de la muerte, conocido como el mercader de la muerte, y que, bueno, que este hombre ya había pasado 14 años en prisión de los 25 que tenía previsto y que también en África está causando mucho revuelo porque su participación en muchos de estos conflictos bélicos en África también dejó muchas víctimas. Bueno, se llevó a cabo este canje. Me llamó la atención que antes comentabas, Roberto, que Whelan, que es el ex marine que no ha sido canjeado todavía, es un espía, porque Estados Unidos nunca ha dicho que sea espía. De hecho, niega que haya sido espía. Aunque, bueno, Rusia dice lo contrario, ¿no? Exactamente, pero Estados Unidos... No sabemos si Rusia admite que el traficante de armas era también espía. Bueno, este traficante de armas es conocido, ya te digo, es conocido como el mercader de la muerte. No es ningún secreto que su implicación en actos bélicos en todo el mundo ha sido notoria, ¿no? Pero bueno, ahora ya está otra vez en manos de los rusos. Nada más llegar, se afilió a uno de los partidos más radicales en Rusia y vuelve a estar libre para hacer de las suyas, ¿no? Que es el gran temor que ocurre cada vez que se lleva a cabo este tipo de intercambio de prisioneros, que por otra parte es criticado en Estados Unidos también porque dice que incita a que se lleven a cabo este tipo de secuestros a personalidades, a celebridades, para poder hacerse con estos maleantes que estaban en prisión. Esto ya se llevaba mucho en su época, ¿no? En la época de la Guerra Fría, y está la película esta del Puente de los Espías, que acabamos de ver precisamente hace muy poco. Pero, María, la sensación digamos, la opinión pública estadounidense respecto a la guerra de Ucrania es tan, a lo mejor, homogénea como puede ser en general en la Unión Europea, o allí hay más, digamos, más opiniones encontradas? Hay más opiniones encontradas porque por supuesto que el tema es un tema que se ha politizado muchísimo. Cuanto más apoyo de Biden y su administración a la guerra de Ucrania, más van a criticarlo por parte de sus adversarios políticos, ¿no? Sobre todo después de este año que ha sido de excepción para el Partido Republicano. Entonces, por supuesto que sí hay gente todavía que hay bastante apoyo hacia Ucrania, porque Rusia siempre ha sido el enemigo de Estados Unidos, pero por supuesto que existe una facción muy importante dentro del país que está en contra, que quiere que ya termine de darse ayudas a Ucrania y que también están, como todos, sufriendo pues la inflación, los costes altos de la energía, y ahora que entramos en invierno pues nos afecta a todos. Estados Unidos, comentabas antes, Roberto, que en Gran Bretaña está esta tormenta de nieve. También en Estados Unidos ahora mismo hay una tormenta de nieve muy importante a través del país. Todo este tipo de cosas, por supuesto, que generan presión para que se termine de dar ese apoyo económico a Ucrania, ¿no? Oye, María, en Estados Unidos sigue también la consternación por la muerte de un periodista deportivo muy conocido allí, se llama Grant Wahl, especializado en fútbol, que murió en pleno partido del Mundial, partido entre Argentina y Holanda, mientras trabajaba en ese partido. Según los medios estadounidenses, bueno, pues habría sido por un infarto, pero su hermano ha pedido una investigación a las autoridades, porque días antes el reportero había sido noticia porque las autoridades de Qatar no le habían dejado entrar al estadio con una camiseta de arcoíris del colectivo LGTBI. Parece que hoy el hermano ha rebajado un poco las acusaciones de homicidio, ¿verdad?
Efectivamente, el mismo Walt, como decías, es una personalidad en Estados Unidos en el mundo del fútbol, aunque sabemos que el fútbol, el soccer, como se llama allí, no es un deporte tan prioritario como en otros países, pero sí que ha tenido bastante auge y ha crecido bastante, y una de las personalidades que ha ayudado a que esto se llevara a cabo ha sido este periodista. Él mismo estuvo durante los días previos diciendo que había estado enfermo. Es verdad que hay un poco de sospecha, que se puede generar un poco de sospecha en el sentido de que, pues primero hubo esta detención, que no lo dejaban entrar por portar la camiseta defendiendo los derechos de la comunidad LGTB, y luego se enfermó y luego estuvo en el hospital y luego lo trataron allí. Y bueno, todo esto puede generar a lo mejor un poco de sospechas, pero también hay que entender que su familia está en shock. Hay que entender que al principio el hermano dijo que aquí había sido esto sospechoso, que aquí había algo que no olía bien, y a lo mejor ahora lo ha rebajado porque el mismo Walt estaba diciendo que había estado enfermo. No lo sé. Esto habrá que ver una autopsia primero y determinar las causas. Sí, por supuesto que siempre hay un poco de preocupación en ese sentido. Bueno, ahora será la autopsia en todo caso ahí en Estados Unidos. María, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un placer. Bueno, Qatar también es protagonista en el escándalo que sacude al Parlamento Europeo, porque la vicepresidenta de esa Cámara, que se llama Eva Kaili, ha sido imputada tras ser pillada infraganti aceptando sobornos mediante una supuesta red que intentó influir en la política europea a favor de ese país del Golfo. Kaili y su pareja, entre otros, aceptaron, en teoría, sobornos en metálico y regalos a cambio de votos, pues por ejemplo para que el Mundial de Fútbol se celebrara, como ha ocurrido en Qatar. Pero es que se da la circunstancia además de que Kaili fue la encargada de una investigación sobre la muerte de muchos obreros de la construcción en aquel país, construyendo estadios e infraestructuras para este Mundial, y acabó defendiendo desde la tribuna a Qatar. Bueno, la investigación no ha concluido. Irán ha ejecutado un segundo manifestante, un joven de solo 23 años, ahorcado en público por el régimen por haber acuchillado a 2 agentes. Otros 9 presos han sido ya condenados a muerte por su participación en las protestas, y al menos otros 28 podrían serlo en los próximos días. En los casi 3 meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos hay 15.000 detenidos, según la ONG Iran Human Rights. Esto es la vecina Afganistán, donde al menos 6 personas han muerto en nuevos enfrentamientos en la frontera con Pakistán. Otras 12 resultaron heridas por disparos de las fuerzas talibanas. Fuentes de seguridad afganas achacan el incidente a que las fuerzas pakistaníes exigieron que los afganos dejaran de construir un puesto de control en su lado de la frontera, y esto derivó en un enfrentamiento armado. Pero ojo, 5 de los muertos son civiles. Crece la tensión también en Kosovo tras el ataque con una granada a la misión de la Unión Europea. En ese país, varias carreteras permanecen bloqueadas con barricadas en el norte. Las protestas con disparos y explosiones comenzaron por la detención de un ex policía serbo-kosovar. La OTAN y la Unión Europea condenan el suceso. Serbia promete hacer lo posible por preservar la paz. Por su parte, Kosovo exige a la OTAN que desmonte las barricadas montadas por la población serbia en su territorio. Y en China, las protestas frente a las restricciones parecen haber dado resultado. El régimen anuncia la relajación de estas medidas, aunque el país está lidiando con su mayor ola de infecciones, más de 30.000 por día. Los epidemiólogos aseguran que el 99% de estos pacientes pueden recuperarse en una semana. China abre las puertas para convivir con el coronavirus. En la capital, Pekín, se relajan las medidas de prevención y control, entre ellas las restricciones para facilitar que las personas viajen y disfruten de lugares públicos. Se vuelve a registrar un intenso tráfico en las estaciones de metro de la ciudad, los distritos comerciales, y hasta el aeropuerto está experimentando un aumento significativo en la cantidad de vuelos internacionales. El cambio de política se produce solo una semana después de históricas protestas contra los rigurosos controles. Pese al aumento de contagios, el principal epidemiólogo chino, Son Nassan, declaró que la gente no debe preocuparse, que con un buen sistema inmunológico el 99% de los infectados podría recuperarse en una semana y las probabilidades de volver a infectarse son bajas.
Se espera que el consumo de China mantenga su impulso de recuperación. Este país se enfrenta a menos inflación, por lo que el cambio de medidas podría animar a los consumidores y promover la reapertura y el funcionamiento de las pymes. Hacemos una pausa y enseguida volvemos hablando de este nuevo éxito en la carrera espacial de la NASA, con la llegada a la Tierra, el retorno a la Tierra de la cápsula Orión. Enseguida vemos de qué nos va a servir la expedición, esta misión Artemisa a la Luna. No tardamos. Bueno, llegar a fin de mes es un reto para muchas familias. ¿Qué les voy a contar? La guerra en Ucrania, la inflación ha disparado los precios en todo el mundo. Los gobiernos tratan de aplicar ahora medidas para aliviar el impacto, en algunos casos insuficientes. Tratan de hacer frente al elevado coste de los carburantes. Es el día a día de los conductores en Hungría. Desde que el gobierno levantara el tope en el precio del combustible, llenar el depósito es sinónimo de vaciar el bolsillo. Gabor regenta una tienda en Hungría. Desde que se limitaron los precios ha estado cruzando la frontera a Eslovaquia para repostar. I've been filling up here once a week. Los motivos, se explican, son que no hay escasez ni restricciones. La asociación que representa a las gasolineras independientes celebra la medida. Defiende que la política de topar los precios ha llevado a muchos de sus miembros al borde de la bancarrota. We are the victims. Somos las víctimas de esta política fallida, afirma su presidente. Helados como sus canales se han quedado en Reino Unido. En plena ola de frío, los ingleses se enfrentan a una nueva subida de los precios de la energía. La luz está por las nubes y los trabajadores han comenzado a tomar las calles para protestar por los salarios. Al otro lado del charco, en Australia, recurren al gasto para combatir la inflación. El espíritu navideño está ayudando a muchos comerciantes a salvar sus negocios. El Ejecutivo australiano anuncia recortes en el precio del gas y el carbón. España, por su parte, anuncia la puesta en marcha de mecanismos para contener el precio de los alimentos. Para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos. Eso lo vamos a hacer también antes de finalizar el año. Bueno, luego veremos la situación en Londres, lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Pero hay un respiro hoy, es que cae el precio de la luz, y no poco, un 40,6%. Hoy vamos a pagar de media 130,24 euros el megavatio hora. Este es el precio más bajo en lo que va de mes. Por franjas horarias, la electricidad alcanzará su precio más alto entre las 10 y las 11. El más bajo a partir de esa hora y la medianoche, cuando su precio será de 90 euros el megavatio. En todo caso, este respiro de la luz puede ser muy breve, pues ya nos hemos acostumbrado a grandes cambios en pocos días. Los precios de un año hoy han subido todo, incluso los precios de lo más básico, la lista de la compra, los combustibles, la ropa. ¿Cómo está afectando esta situación de la economía a la ciudadanía, a los hogares en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma? ¿Se ha generalizado el no llegar a fin de mes? ¿Se puede ahorrar? ¿En qué han cambiado nuestros hábitos? Bueno, pues vamos a preguntar. Porque hay un estudio realizado por Línea Directa que trata de responder a estas preguntas. Hablamos con Santiago Velázquez, es director de comunicación de esta compañía. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, con la situación actual de la economía, según su estudio, ¿hasta qué punto nos cuesta a los canarios llegar a fin de mes, Santiago? Bueno, pues lo has contado muy bien. El tema de la inflación, el contexto actual, político, económico fundamentalmente, está provocando que los hogares pues tengan dificultades para llegar a final de mes porque están perdiendo poder adquisitivo. En el caso de los canarios, el 60%, el 62% para ser más exactos, tienen dificultades, más dificultades que hace un año para llegar a final de mes, pese a que ya están reduciendo los gastos familiares, sobre todo pues en la parte energética, la parte financiera y la parte de ocio y alimentación. Es un porcentaje ligeramente superior al de la media nacional y en este sentido pues son malas noticias, ¿no? Pues para los habitantes de las Canarias. ¿Está condicionando nuestras decisiones financieras ya la situación? ¿Estamos tirando de ahorros? ¿Estamos buscando alternativas más baratas?
Sí, sin duda alguna la situación económica está provocando que estemos tirando ya de ahorros, ¿no? En este caso, el 86% de los canarios, que son 8 puntos porcentuales más que la media nacional, es bastante, afirma tener que acudir ya a sus ahorros personales para llegar a final de mes. Recordemos que venimos de 2 años especialmente buenos para el ahorro, que fueron el 20 y el 21, fundamentalmente por la COVID-19, que hizo que las tasas de ahorro involuntario creciesen pues cerca del 20%, y esto ya se está acabando, ¿no? En el año 22 los ciudadanos canarios pues están gastando sus ahorros, y 2 de cada 10 nos afirma que ya recurren al pago al crédito pues para poder llegar a final de mes. Claro, no son buenas noticias. Esto ya, por ejemplo, se refleja en las compras. ¿Estamos ya yendo a comprar al súper mirando solo el precio o todavía pagamos más por más calidad? No, se está notando ya efectivamente en las compras. La gente empieza a comprar ya productos más baratos. Recordemos, lo decíais al principio, pero recordemos que los precios han subido mucho este año 2022. En concreto, la alimentación ha subido un 14% acumulado hasta octubre de este año, y eso es una barbaridad, ¿no? Y esto está haciendo que efectivamente los consumidores pues estén yendo fundamentalmente a marcas blancas. En el caso de los canarios, pues el 20% nos reconoce que ya no compra marcas originales, sino que se va a marcas blancas. Optan por productos más baratos, como puedan ser pues la carne de pollo, la carne de cerdo o el pescado congelado, y compran menos productos frescos, digamos, frutas, hortalizas, carne de vacuno y pescado del día. Ya se va notando la situación económica en los bolsillos. Santiago, gracias por contárnoslo. Buenos días. Gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego. Bueno, la NASA ha completado la misión Artemisa 1 con éxito. Se trataba de una primera fase con una nave sin tripulación humana orbitando la Luna. Sin tripulación, pero con cámaras, que han dejado espectaculares imágenes como esta de la Luna. Visiones desde esa misma cápsula que no estábamos acostumbrados a ver. Sí de la Luna, pero a lo mejor no desde esta perspectiva. La cápsula Orión está diseñada para volver a llevar al ser humano a la superficie de la Luna. Si todo va bien, será con la misión Artemisa 2, ya con personas en su interior, en 2024. Y si todo sigue yendo bien, en 2025 volveremos a ver astronautas caminando sobre la Luna. De esta forma terminó ayer en el Océano Pacífico el recorrido de la misión Artemisa 1, posándose, como ven, sobre el mar a apenas 30 kilómetros por hora, después de atravesar la atmósfera a casi 40.000 kilómetros por hora. Precisamente este era uno de los momentos más críticos de toda la misión, probar el sistema de aislamiento térmico de Orión ante unas temperaturas externas cercanas a los 3.000 grados. Pero el reingreso en la Tierra fue también un éxito. Atrás quedaron 26 días y más de 2,2 millones de kilómetros recorridos, calificados por la NASA como un nuevo comienzo. It is the beginning of the new beginning. Afirma Bill Nelson, el administrador de la NASA, que ya no es solo una misión de Estados Unidos, sino de todos sus socios internacionales, entre los que también está la Agencia Espacial Europea, y que la Luna ya no es el único objetivo. The plan is to get ready to go with humans to Mars late in the decade of the 2030s, and then even further beyond. Y todo empezó el 16 de noviembre tras 2 intentos fallidos con este lanzamiento desde Florida. Aquel día se probó también el nuevo sistema de lanzamiento espacial de la NASA, el cohete más potente de la historia. Esta vez la nave no ha ido tripulada y ha orbitado alrededor de la Luna, hasta una altitud mínima de 130 kilómetros. Entre los problemas, algún apagón temporal y pequeños fallos en los satélites que querían detectar hielo lunar oculto. Orión llegó a estar a más de 434.000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia para una nave diseñada para ser tripulada. Ahora los ingenieros de esta misión pasarán meses examinando los datos, pero el objetivo de Artemisa sigue intacto: volver a pisar la Luna esta década y llegar a Marte antes de 2040. Bueno, hablamos con Javier Licandro sobre este asunto. Él es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, que le habíamos perdido un poco de respeto a la Luna, yo creo, ¿verdad? Este tipo de misiones nos viene a recordar lo difícil que es y la hazaña que supuso hace casi 60 años, ¿no? Bueno, sí, le habíamos perdido el respeto, pero sobre todo le habíamos perdido
la necesidad que hubo en esa época, en la década de los 60, de ganar una batalla dentro de la que era la Guerra Fría, Claro. ¿no? Llegar a la Luna marcó un hito fundamental para demostrar quién estaba en la superioridad tecnológica en ese momento. Esa fue una de las razones principales para ir a la Luna. Ahora mismo el volver a la Luna tiene otro tipo de connotaciones, es más una misión ya de expansión del hombre en el sistema solar, la búsqueda de ir viendo cómo podemos ir saliendo de nuestro planeta, y se hace con mucho menos riesgo de los que se tomaron en los 60 y con mucho menos presupuesto. Por eso es que se ha abandonado la Luna durante tantas décadas. Era muy costoso, es muy costoso, pero en su momento lo fue mucho más. Estamos hablando de decenas o hasta centenas de veces más presupuesto que el que se tiene ahora. Claro. Oye, ¿y de qué ha servido? ¿De qué les ha servido esta misión? Una vez, bueno, el hombre ya había llegado a la Luna, ya sabíamos que podíamos llegar en teoría de nuevo. ¿De qué ha servido ahora mismo esta misión no tripulada? Bueno, es insólito, pero los cohetes espaciales más potentes que contábamos, con los que contábamos, eran de la década de los 60. Son los Saturno V. Todavía los usábamos. No se había construido ningún cohete espacial con la potencia del Saturno V. El que llevó a Armstrong, Collins y compañía a la Luna. Desde entonces, casi todos los vuelos que habíamos hecho, todos los vuelos con humanos, desde que se abandonó el programa Apolo, eran de órbita baja, a unos pocos cientos de kilómetros de la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, no se precisaban cohetes con tanta potencia como para llegar a la Luna. Entonces, esta misión es la primera de una serie de misiones que nos llevan no solo a volver a la Luna, sino a instalarnos en la Luna. Instalarnos en la Luna con una base permanente en la superficie y con una estación orbital, una pequeña estación espacial como la que tenemos orbitando la Tierra, pero orbitando a nuestro satélite. Y para eso lo primero que había que probar era el nuevo sistema de cohetes, el nuevo sistema de propulsión y la nueva cápsula con la cual podemos enviar personas y hacerlas volver a Tierra. Ya no tenemos el sistema tipo los avioncitos o los shuttle, ya se abandonaron. Ya lo que era el y Discovery, se ¿no? volvió El en cierta Challenger. medida al sistema anterior. Que era el Discovery, el Challenger, era ese sistema que había, ¿no? Claro, antes habíamos pasado a mandarlos en una especie de avión espacial. Sí, exacto. Y se ha visto que eso no tiene la eficiencia que se esperaba, y en cierta medida volver a las cápsulas es volver a la idea de los 60, pero obviamente con la ingeniería del siglo XXI. Bueno, ahora el reto es 2025 ya, ¿no? Sería cuando mandemos una tripulación, por lo menos la nave parta con tripulación a bordo, ¿no? Bueno, la primera nave con tripulación que vamos a mandar es en 2024 o eso. Sí, digo a la Luna, digo que llegue a la Luna. Y que bajen a la Luna en 2025, efectivamente, y para eso todavía falta bastante desarrollo de ingeniería, porque como dije antes, los niveles de riesgo que se asumieron en los 60 claro, no son inasumibles a día de hoy. Entendemos. Entonces, toda la tecnología que se ha desarrollado es para que se manden a los astronautas con mucho más seguridad de la que se hizo en su momento. Está claro. Sin riesgo. Javier, Riesgo de lo que sirve también esta misión ahora es para darnos cuenta de efectivamente los riesgos y las condiciones en las que se mandó el primer hombre a la Luna y las primeras tripulaciones en su momento, desde luego, ¿no? Absolutamente, fueron misiones casi que kamikaze. Desde luego. Javier, un placer hablar contigo como siempre. Hablamos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, del espacio volvemos a la Tierra, donde gran parte de nuestra población está pendiente del Mundial de Fútbol. Hoy no hay partidos, las semifinales serán mañana y pasado, y en ellas no va a estar Brasil. Hay países donde el fútbol es más que un deporte, Brasil es uno de ellos. ¿Cómo se vivió en Brasil la eliminación de su selección? Tan Sister nos lo cuenta.
Saludos a todos. Así es el fútbol. Una vez más, Brasil soñaba con el 6º título mundial y se despertó con la pesadilla de la eliminación en los cuartos de final. Antes del pitazo inicial, un homenaje a Pelé en ritmo de samba. En Recife, el muñeco del rey tuvo la compañía de los futbolistas de otras generaciones. En Manaus, día de juego de la selección, también es día de vacunación en el Estadio Arena Amazonía. No sabían que ver el partido sería mucho más doloroso. La selección no logró aprovechar las pocas oportunidades que tuvo en el tiempo reglamentario. En la prórroga, por fin Neymar soltó el grito de gol que estaba atascado en la garganta en Sao Paulo. En Río de Janeiro. En Porto Alegre. La clasificación parecía segura. El llanto fue inevitable. Pero pronto la cara de la gente se ha cambiado. Así este hincha dijo que acabó el mundo. Acaba el mundo. Esta joven dijo que no fue fácil perder bajo un calor de 34 grados. Pero al ser preguntada si valió la pena, dijo que sí. Valeu. Brasil fue eliminado. Bueno, ¿cómo no va a valer la pena con esa fiesta, aunque el equipo haya perdido? En la vecina Perú, bueno, las cosas están bastante más complicadas con la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, que ha tenido que adelantar la previsión de elecciones después de que Pedro Castillo, el hasta ahora presidente, fuera destituido y luego detenido por intentar un autogolpe de Estado contra su propio gobierno. Las protestas han dejado ya 2 fallecidos y el estado de emergencia en el sur del país. Además, como decimos, se adelantan las elecciones a 2024. La tensión política en Perú no solo se vive desde dentro. Y ya no solo los propios diputados se enfrentan entre sí. El reglamento, hoy, ¿qué está pasando allí? También en la calle. Enfrentamientos con la policía por el nuevo gobierno que habrían dejado 2 fallecidos. Que miren al Perú, que estamos siendo maltratados por la policía. Escalada de violencia tras la destitución y detención de Pedro Castillo por el ya conocido como autogolpe de Estado. Estamos viendo a la Dina que está vanagloriándose ahí, dándose el gusto de ser presidenta. No es presidenta, nunca vamos a aceptar. Y como era de esperar, sus simpatizantes no quieren a la nueva presidenta, quieren adelantar elecciones. Esa es nuestra meta, cerrar el Congreso. Libertad para mi presidente. Aunque eso por ahora tendrá que esperar porque el expresidente se enfrentaría a 20 años de prisión. Nosotros vamos a continuar hasta que nuestro presidente sea puesto en libertad. Así, con este panorama, Dina Boluarte declara el estado de emergencia al sur del país y además tiende la mano para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Y ya no será presidenta hasta 2026, tal y como había asegurado. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si podrá aguantar en el mando algo más de un año. Más claves sobre esta situación desde este propio país. Alex Rivera es periodista en PBO Radio en Perú. ¿Qué tal, Alex? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros estamos justamente en Plaza San Martín, digamos que es el epicentro de la noticia en las últimas horas. En este lugar se han reportado disturbios, de hecho se habla, aún no está confirmado, pero se habla de personas que han sido, digamos, que han salido heridas luego de estos actos violentos que se registraron el día de ayer en la noche. Esto es en el corazón, en el centro de Lima. A esta hora son 6:43 de la mañana. Nosotros hemos llegado precisamente para hacer nuestro reporte de la mañana y está todo completamente en calma, aunque quiero agregar que hace algunos segundos, estoy hablando de minutos, han empezado a llegar un grupo de estas personas que generalmente, no sé por qué ya desde hace algún tiempo se ha empezado a ver esto con más frecuencia a raíz del gobierno del expresidente Pedro Castillo, y es que estas personas se tornan violentas hacia los medios de comunicación. Si ven un periodista, tenlo por seguro que generalmente van a agredirlo. Vaya. No hay razón, no dialogan, no preguntan, de frente van y agreden. Entonces sí hemos visto que han empezado entonces a llegar hace algunos minutos y nosotros nos hemos, digamos, alejado un poquito también por
por seguridad, porque ya son recurrentes este tipo de hechos en la ciudad. Vaya, pues vamos a tener cuidado, Ana Alex, con esa situación no deseable para nadie, menos para quien está trabajando en estos momentos, que es su trabajo al fin y al cabo. Ana Alex, la última hora tiene que ver también con la convocatoria de elecciones. La presión de la calle ha obligado a la nueva presidenta a adelantarlas, ¿verdad? Claro, generalmente esto fue el miércoles, se agravaron los conflictos de calle desde hace ya estos últimos 3 días. De hecho, se habla de 3 personas fallecidas de provincias al sur del país, como lo mencionaban ustedes. Esta tercera persona fallecida aún no está confirmado, porque todo se ha dado, digamos, en el transcurso de la noche. Precisamente el discurso de la presidenta actualmente, Dina Boluarte, fue pasada a la medianoche, 12:10 de la noche. Todos estaban a disposición para qué va a pasar, se llamó a un Consejo de Ministros extraordinario a las 9 y a las 12:10 de la medianoche se hace este pronunciamiento. Es, como te decía, son 6:45 de la mañana, hay muchas personas que aún están dormidas y no saben precisamente que se ha anunciado este pronunciamiento, este adelanto de elecciones para abril del 2024, pero ¿qué puede pasar? Siguen las manifestaciones, hay grupos que están llegando de extrema, digamos, radicales, que están llegando hacia la ciudad de Lima y se espera, entonces, esperemos que se pueda calmar, como quien dice, la marea, pero se espera entonces que sean días bastante movidos en el tema político y social, también en el tema económico, ¿no? Porque a raíz de estos conflictos, recordemos que el tema económico es inestable, se habla de los bloqueos en provincias y que no han, digamos, ingresado los camiones que traen comida, entonces se pudiera hablar, no confirmado, de un posible desabastecimiento, de una inestabilidad en el dólar, entonces son días, digamos, de incertidumbre y complejos por estos hechos. Y de mucha inestabilidad. Oye, una cuestión más, Ana Alex, respecto un poco a las explicaciones que ha dado el ya expresidente. Habla ya de una teoría, una especie de conspiración, incluso en la que, si no me equivoco, tú me lo confirmarás, se le aduce que fue drogado para firmar ese acta de disolución. Bueno, eso se empezó, digamos, a no confirmar, o sea, es un rumor que ha sacado un congresista que ha sido presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo hace ya más de un año. Se ha sacado una teoría de que supuestamente el expresidente pudo estar, digamos, bajo unas sustancias al momento de leer este comunicado, que asegura no haber leído nada. Pero se han enviado a agentes de medicina legal a realizar estos tipos de exámenes toxicológicos y, según la información que se maneja, el expresidente se habría negado a este tipo de examen. El día de ayer también se hizo viral una carta que supuestamente también había firmado el expresidente con puño y letra y hablaba de un complot en su contra que estaría liderado por la fiscal de la Nación y por la actual presidenta, que fue la vicepresidenta, fueron de su dupla que han salido elegidos bajo, digamos, mandato popular, porque es la manera correcta, y él aseguraba a través de esta carta que todo estaba también liderado por la vicepresidenta, que actualmente es la presidenta, que ha sido su mano leal, digamos, durante todo este tiempo de gestión. Bueno, pues veremos cómo continúa esta situación muy difícil, como vemos en Perú. Ana Alex, periodista de PBO Radio, te agradezco el madrugón, no son las 7 de la mañana todavía ahí en igual, Lima. ya yo estoy acostumbrada a madrugar. Y te agradezco también el riesgo que está corriendo, porque como muchos periodistas nos dicen, están poniéndose en peligro por las agresiones que están sufriendo en el cumplimiento de su labor. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ver cómo viene Ponte al Día, a punto de llegar cuando nosotros acabemos, con Wendy y Pedro al frente, como siempre. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo va la mañana? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues arrancamos este lunes aquí en Ponte al Día poniendo el foco en la situación de los bancos de alimentos. Según el presidente de este organismo en la provincia de Las Palmas, asegura que las donaciones han caído hasta en un 80% desde agosto y lo achaca directamente al impacto de la inflación. Esta es la complejidad con la que se están encontrando, que incluso se están planteando la posibilidad de volver a la leche en polvo, un asunto que nos recuerda, bueno, pues a años pasados. Lo abordaremos con él y también con nuestro economista Jonathan Márquez, con el que hablaremos además del impacto de la inflación en las rentas más bajas y también la subida de pensiones que está prevista para el próximo año 2023, que ya está, bueno, pues a puntito de comenzar. En nada, en tan solo unos días, pero hoy en Ponte al Día más asuntos, la Navidad que está a la vuelta de la esquina y claro,
Papá Noel y sus majestades, los Reyes Magos, que ya están preparando la carta de los más pequeños. Eso sí, este año lo hacen concienciados en no regalar juguetes sexistas a los más pequeños, incluso algunos catálogos de juguetes pues que ya han desterrado esa cocinita rosa para las niñas o ese cochito azul para los niños. ¿Sabrían ustedes en casa distinguir cuáles son o no juguetes sexistas? Vamos a analizar esta situación con una psicóloga, porque sepan ustedes que los juguetes sexistas pues entrañan algunos riesgos en el desarrollo evolutivo de los más pequeños. Este y más asuntos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora, Roberto. Hasta ahora, compañeros. Bueno, enseguida, Ponte al Día. Nosotros nos ocupamos de una advertencia que hace Greenpeace. Cada 3 bocados de comida que damos, 1 se lo debemos a las abejas. Gracias a estos insectos las plantas pueden reproducirse, por eso son tan importantes, por eso hay que cuidarlas. Además, advierte la organización que están en peligro de extinción. Hoy les contamos la labor desinteresada de un apicultor aficionado en Chile. En la localidad costera Viña del Mar, en Chile, Ángel Nieto acude tras la llamada de los bomberos y la policía local para que rescate a las abejas que construyen sus colmenas en medio de la ciudad. Este apicultor aficionado no utiliza ni equipo tradicional con gorro y red para protegerse la cara y ni siquiera guantes. Coge las colmenas con sus propias manos y coloca las abejas rescatadas en estas cajas de madera. Protegerlas, cuidar el medio ambiente y básicamente eso. Hoy en día estamos rescatando las abejas que salen de la ciudad de Viña del Mar y de los alrededores. Y así las traslada hasta un lugar especial que ha adaptado para que estos insectos puedan llevar una vida tranquila. Y este es el espacio que les tenemos aquí, donde están tranquilamente libres, se puede decir, y no son intervenidas de ningún tipo de manera agresiva, se puede decir, no son lastimadas, no son pasadas a llevar. Científicos y especialistas en Chile advierten que la población de abejas del país está en peligro por el uso de pesticidas y el calentamiento global. Bueno, no se puede decir que hayamos pasado un invierno duro, que estemos pasando un invierno de los más fríos aquí en Canarias, para lo que suele ser invierno aquí, pero hay lugares de Europa donde, Antonio, ya de lo que se quejan precisamente es de lo contrario, del pelete, del frío. Efectivamente, y estamos viendo una imagen ya de por sí de Londres nevado, que no te digo que sea noticia, Roberto, pero sí que es verdad que este verano tuvimos uno de los veranos más cálidos en el Reino Unido y estamos ya todavía en otoño, ojo, invierno meteorológico, pero el invierno atmosférico va a llegar el 21 de diciembre y ya estamos viendo unas temperaturas por debajo de los 0 grados, incluso se espera que esta noche en el norte de Escocia lleguen a menos 15 grados, 15 grados bajo cero, y consecuencias de este temporal que vamos a ver en estas imágenes, Roberto. Bueno, para los niños muy bien porque están ahí con la nieve, jugando con la nieve en la calle, ¿no? Esto es maravilloso para ellos, oye, qué bien, pero el aeropuerto de Heathrow, por ejemplo, en Londres ha tenido problemas con la recepción y salida de vuelos, hay muchas vías, también carreteras que se han visto sorprendidas y cortadas por la nieve, accidentes de tráfico, en fin, este temporal de nieve y de temperaturas gélidas con esas temperaturas, esa ola de frío que ha llegado desde el norte hasta el Reino Unido ha dejado pues imágenes amables como estas, pero también muchos incidentes y una situación complicada. Y dicen los expertos también, ojo, porque estamos viendo como la calefacción cada vez está más cara y ellos tienen que ahora mismo tirar más de la calefacción porque están viviendo unas temperaturas, como decía, incluso esta noche podían llegar a 15 grados bajo cero en algunos puntos de Gran Bretaña, o sea que situación complicada. Oye, vamos a hablar con una persona que está ahí, un canario en Londres, David Curbelo. Trabaja en esta ciudad como en la universidad como experto en bioética. ¿Qué tal, David? Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Más fresquito por aquí que por ahí. Ya me imagino, ya me imagino por lo que estamos viendo. Oye, David, a ver, allí es imposible ahora mismo vivir sin calefacción, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la calefacción hay que pagarla. Ese es uno de los grandes dramas que estamos viviendo, porque está uno por un lado sopesando el sentirnos calentitos en casa y por el otro lado mirando la cuenta a fin de mes a ver cómo va uno haciendo malabares. Ahora te puedes encontrar las bibliotecas, cafeterías llenas de gente, no porque vayan a leer, sino porque se están resguardando del frío, porque desgraciadamente no todo el mundo se puede permitir pagar la factura de la calefacción. Claro, van buscando alternativas, ¿no? Me imagino ahora para eso. Esa es una buena, meterse en las bibliotecas. ¿Cuál más? ¿Qué soluciones se están implementando o está adoptando la gente normalmente para ahorrar en la factura y pasar menos frío? Bueno, como te estoy diciendo, muchos lo que están haciendo es salir a la calle.
ir a un centro comercial, ir a una cafetería, porque es mucho más barato, aunque es bastante caro el café también por estos lares, pero es mucho más barato tomarte un café y pasar un par de horas que tener 2 horas la calefacción encendida en casa. El tema es que encima las personas que no están trabajando, las personas en paro, las personas mayores, las personas con niños pequeños, que son las que más tiempo tienen que pasar en casa, a veces son los que menos recursos tienen para poderse permitir encender la calefacción. Entonces, estamos viendo mucha disrupción y mucha problemática en ese sentido. Incluso los colegios, no todos tienen el presupuesto adecuado. Nosotros ya hemos recibido las cartas de los colegios del colegio de nuestras hijas solicitando que lleven más capas. Salen de casa pues como una cebollita, y después se van quitando, se van poniendo, porque no siempre el colegio se puede permitir tener la calefacción puesta durante toda la jornada lectiva. Oye, es un problema. Y otra situación, la que estábamos hablando, en Reino Unido este verano batieron récords de temperaturas altas, se extendió el verano mucho tiempo, veíamos playas llenas en Reino Unido también, y esto contrasta con un par de meses después estas temperaturas tan bajas. Estamos viendo una situación extrema, de un lado a otro, ¿no? Es que, sin ir más lejos, que nosotros un poco nos reímos porque no nos lo creemos, ¿no? El mes de noviembre fue el noviembre más caluroso en no sé cuántos años, muchísimo tiempo. Y 2 semanas después estamos pues con sensaciones térmicas muy inferiores a las que marca el termómetro, precisamente porque noviembre fue más caluroso de lo habitual. Entonces estamos viendo como ahora mismo marca el termómetro -3, pero la sensación térmica es de -7. Y estamos a mediodía. Claro, eso es frío. Han cambiado las cholas por las botas de nieve en 2 semanas casi, ¿eh? La verdad es que sí, empezamos ya a ponernos un montón de capas, intentar solventar las cuestiones como puede, mucha sopita calentita, entrar en calor. Pero la verdad es que es complicado, no siempre es sencillo. Bueno, David, ¿qué te decimos? Abríguense bien, ¿eh? Y gracias por atendernos. Un abrazo. Un saludo. Bueno, pues mientras en la península lo que se están viendo son los efectos de una borrasca. Esta no viene con nieve, ¿no? Efraín viene con viento y con lluvia, Antonio. Exacto, con viento y con lluvia, que ya están sufriendo además los pobres de las Islas Azores, que siempre nos fijamos en cuándo va llegando la borrasca a la península o a Canarias, pero en Azores van pasando por ahí. Fíjate, esta es la situación que están viviendo. Azores está justo ahora mismo, esto son las últimas 72 horas, pues prácticamente en el ojo de esa borrasca que ya ha sido nombrada por las autoridades portuguesas, Efraín. Y esto que llega desde el Caribe es lo que temen en España, lo llaman río atmosférico. Fíjate cómo va llegando esa masa de aire. Todo esto que llega hasta allí. Exacto, es lo que temen para las próximas horas. Estamos detenidos ahora mismo, esta hora, el lunes a las 12 del mediodía, y lo que temen es que llegue esa lluvia que ya está llegando y ese viento procedente desde el Caribe. Río atmosférico lo llaman, una capa de aire muy húmeda que está llegando a la península. Canarias, bueno, ese río va pasando por el norte, pero ahora mismo nos mantenemos al margen. Vamos a ver la situación para las próximas 72 horas, también con la ayuda de Meteorred. Fíjate, aquí como se distinguen diferentes capas. Esto que tenemos aquí en colores verdes y girando en el sentido contrario a las agujas del reloj es Efraín, como se va acercando las próximas 72 horas al norte peninsular y va a dejar, como decíamos, lluvia y viento en la península. Aquí en Canarias, ¿qué ocurre? Pues que nos quedamos al margen. Como máximo, las condiciones están modificadas porque tenemos algo inusual en Canarias, que es vientos del sur o suroeste, pero vamos a ver la previsión para mañana martes, como la situación aquí incluso lo que vamos a vivir es un poco más de aumento de temperatura, o sea que estas temperaturas que tuvimos ayer, temperaturas altas para esta época del año, también hoy, fíjate cómo en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, los termómetros, o en San Sebastián de la Gomera pueden llegar mañana hasta los 27 grados, recordemos, 13 de diciembre, pues incluso 27 grados. El miércoles la previsión dice que ya las temperaturas volverán a bajar, pero bueno, ayer, hoy y mañana estamos con temperaturas primaverales. Claro, está en la zona sur de las islas en esta época, pues bueno, es normal porque es lo que atrae precisamente turistas, ¿no? Otra cosa ya es en la zona norte o en las zonas más donde más notamos un poquito el invierno. Es el momento perfecto para irnos al sur y mandar los mensajitos de esos de envidia a amigos peninsulares o ponerlos en las redes sociales para que lo vean en todo el mundo. Bueno, pues lo que decía, ese viento del sur, viento del suroeste que va a seguir imperando mañana y vamos a tener, Roberto, pues temperaturas un poco más altas, cierta estabilidad todavía sin afección, no se espera de esa borrasca Efraín y tampoco esa corriente, ese río atmosférico que va hacia la península. Aquí nos quedamos de momento al margen, solecito para mañana. Sol y buen tiempo, como decían antes, ¿no? En Canarias. Antonio, nos vamos a ir
Hoy echando un vistazo a California, concretamente a la localidad de San Carlos, que ha decorado de esta manera la que llaman Avenida de los Eucaliptos. Resulta difícil ser más navideño y esperemos que sean luces LED, porque también aquí hay un gasto importante de electricidad. Con estas luces en esa Avenida de los Eucaliptos, que no deja ver los eucaliptos, nos despedimos hoy. Recuerden que volvemos mañana, como siempre, a partir de las 11. Sí. Adiós.